blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Con ustedes, conductor y director general, el ingeniero Héctor Hernán Ley Mitre y su grupo de colaboradores. Comenzamos. Bienvenidos a su programa Más allá de la noticia, Coahuila. Muy buenas tardes, amigos cibernautas. De nueva cuenta estamos aquí con ustedes en una edición más de su programa Más allá de la noticia, cuando son las 13 horas con 26 minutos y tenemos una temperatura aproximada a los 29 grados centígrados, con los comentarios y análisis políticos del momento en nuestro país y en el estado de Coahuila. Los saluda con afecto su amigo de siempre, Héctor Hernán Ley Mitre. Y dentro del esquema, iniciamos con lo que son los encabezados de los principales diarios de la capital del país, estatales y locales. El Universal: el gobierno asume costo de mayor PIB. Alertan expertos por brotes de maltrato infantil. La Jornada: se disparó 91% la morosidad en la banca de desarrollo. Renuncia a la PGR el panista Ricardo García Cervantes. Milenio: Egidio cree en su equipo, aunque la PGR ya investiga. Asume el gobierno el desgaste. Videgaray: Reforma: linchan a 2 policías. Descuidan educación inicial. El Norte: usa al PRI más 65. Piden a Madero abrir elección a ciudadanos. Vanguardia: Rey de España distingue a reportero de Vanguardia. Hace crisis la falta de agua. Diario de Coahuila: ni en crisis ni en recesión, protestan en la calle. Zócalo Saltillo: torturan y asesinan a detenido. Un fantasma, Instituto del Transporte. El Heraldo de Saltillo: obesidad cuesta $1,000 millones. Entrega Rubén Moreira Valdés más escrituras. El Siglo de Torreón: con Enrique Peña Nieto más secuestros. Aumenta 300% las multas de tránsito. Milenio Laguna: Congreso atento a desvío de recursos. A un mes de su inauguración, CEMEFO sigue sin operar. Eduardo Sena Cetina, director del Hospital Universitario. La Voz de Monclova: arrancan campañas ya a partir de hoy a las 00:00 horas. Callan sacerdotes sobre celibato. El Tiempo de Monclova: llegarán inversionistas a Monclova. 175 millones de pesos se invertirán en obras. Zócalo de Monclova: alarmante la impunidad en Monclova. Nuevo asalto armado. Vía 57 Monclova: admite Videgaray insuficiente crecimiento. Inicia la recolección. La Prensa de Monclova: franciscanos, bautizo gay, iglesia moderna. Arranca Pocholo en plaza principal. Zócalo Piedras Negras: tiene Sonia Villarreal 46 puntos de ventaja. Azota intensa tromba en el municipio de Juárez. Y bueno, amigos, pues ya dentro de lo que es el ambiente internacional, les comentamos que Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores allá en Rusia, solicitó a Kiev que cese de inmediato las operaciones militares en Ucrania después de las elecciones presidenciales, donde resultó la victoria del millonario Petro Poroshenko. Destaca que tiene que acabarse la violencia
sin demora, así lo señala Lavrov. Por otra parte, la elección del presidente de la Comisión Europea, después de las elecciones que fueron celebradas el domingo pasado, dividió a los líderes europeos sobre el procedimiento de seguir a la hora de nombrar al encargado o sucesor de José Manuel Durão Barroso. Y la ONU, por otro lado, se encuentra preocupada porque alrededor de 200.000 niños menores de 5 años podrían morir de desnutrición allá en Somalia. Y por lo menos dice que espera recibir fondos de emergencia para evitarlo, así lo advierten funcionarios de dicho órgano internacional. Y amigos, pues ya dentro de lo que es el ambiente nacional, les comentamos que por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, asegura que México no está en una situación de recesión ni crisis ante la frialdad de números y al ajuste que ha efectuado la baja expectativa de crecimiento en el país, donde se desliza hacia abajo de 3.9 a 2.7% para este 2014. Esto es en base al precario desempeño mostrado en la actividad productiva del primer trimestre del año. Por otra parte, les comentamos que factores como la marcada violencia que se vive en nuestro país, México, desde hace alrededor de 8 años, y la falta de tolerancia y la frustración entre adultos y la desigualdad social, así como la carencia de recursos económicos y de trabajo, están pues coadyuvando a que en nuestro país se agudice la agresión contra menores. Esto es también sumándole los múltiples vacíos que impiden en las leyes sobre la prevención y atención al maltrato infantil. En este tema coinciden los analistas expertos en este tema. Y por otra parte, también les comentamos que la Procuraduría General de la República dio a conocer la renuncia del panista Ricardo García Cervantes como subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. Mediante un comunicado de prensa, Jesús Murillo Caram, pues también dio a conocer esta noticia, y en el cual también elogia y destaca la labor de búsqueda de las personas desaparecidas. En este sentido les podemos comentar, pues entre líneas se deja leer que pues mucho tiene que ver las cifras que se han presentado ante lo que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y los reportes que hizo el gobierno de la Federación en relación a la cantidad de personas desaparecidas. Algo raro se manejó en esas cifras, tan es así que es muy repentina la renuncia de este funcionario, Ricardo García Cervantes. Pero bueno, eso ahí lo dejamos a usted, y usted júzguelo como mejor lo considere. Por otra parte, los niños menores de 6 años resultan que son invisibles para las autoridades mexicanas, ya que no existen políticas públicas específicas para su atención. Así lo da a conocer y así lo acusa David Calderón, líder o director de la organización Mexicanos Primero, cuestionando que las únicas opciones sean estancias que estén guardadas o para guardarlos, donde se brinda un servicio precario. Bueno, en este tema, amables cibernautas, les podemos decir que realmente pues sí es alarmante la situación en la que viven los niños de menores a 6 años, sobre todo de las madres que trabajan, ya que de alguna manera pues se ven las madres obligadas a llevarlos a las diferentes guarderías mientras cumplen con las jornadas laborales, en donde realmente también los servicios que se reciben por parte tanto de las autoridades como de los organismos que pues dan origen a estas guarderías, y aún en las guarderías oficiales
pues sí se carece de mucha calidad en el servicio que se le brinda a los infantes, ya que para todos es sabido, desde hace décadas, pues ya es muy necesario que en una familia sea la pareja quien tiene que trabajar para salir adelante. Ya los tiempos aquellos en donde el hombre era el único proveedor para la familia se ha terminado. En esta época o en este pleno siglo XXI hemos visto que realmente es una responsabilidad de la pareja, pero en ese sentido los gobiernos y al mismo tiempo las mismas empresas no coadyuvan a que tengan los niños una mejor calidad de vida en sus primeros años. Y ya dentro de lo que es el ambiente estatal, les comentamos que durante una gira que sostuvo el gobernador Rubén Moreira Valdés por la región Laguna, también se entrevistó con el titular de Conagua, David Coraflen Federman, y en ese encuentro estuvo presente también Óscar Pimentel González, titular de la Coordinación General de Atención de Emergencias y de Consejos de la Cuenca de Conagua, Gerardo Garza Melo, secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, así como el secretario de Desarrollo Rural, Noé Garza Flores, los alcaldes de los municipios de Torreón, Francisco I. Madero, Miguel Riquelme y David Flores, respectivamente, en donde también dentro de esa gira el gobernador del estado mantiene su compromiso de recuperar los espacios públicos para la recreación y el sano esparcimiento de la sociedad coahuilense. Y en esta ocasión pues fue puesta en marcha la primera etapa de lo que será el Parque Lineal Corredor Xochimilco entre los dos centros comunitarios en Torreón. También dentro de las acciones está contemplado que esta es parte del programa que se tiene de prevención social contra la delincuencia y viviente, contra la delincuencia y la violencia, de la cual pues se llevan a cabo diferentes acciones desde 2014, y el objetivo principal pues es ser un detonante ante las acciones tendientes a provocar la cohesión social y como uno de los elementos prioritarios para trabajar y disminuir los factores de riesgo que puedan generar violencia o delincuencia. Y esto dentro del programa se contempla haciendo mejores zonas de esparcimiento para las familias en general. Y obviamente pues allá en Torreón se destaca con el arranque de esta primera etapa del Parque Lineal Corredor Xochimilco, como así se le hace llamar. Por otra parte, en San Pedro de las Colonias, y continuando con los programas establecidos por el gobierno del estado para dar una certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra, el gobernador del estado, Rubén Moreira Valdés, entregó 656 títulos de propiedad del Registro Agrario Nacional y también 44 escrituras a familias de San Pedro, que se tramitaron como una respuesta a tan sentida demanda social. El mandatario destacó que el trabajo que se realiza en equipo y la estrecha coordinación que mantienen autoridades de las tres órdenes de gobierno permitirán regularizar alrededor de 600,000 solares existentes en Coahuila, de los que se tienen existentes en Coahuila, cabiendo destacar que son 100,000 los que se tienen registrados en los 38 municipios, y de los cuales quedarán 40,000 por realizar los trámites de regularización. Sin embargo, pues es un avance que mantiene a paso firme el gobierno del estado que encabeza el gobernador del estado, Rubén Moreira Valdés. Y por otra parte, pues en el cuestión de agua, aquí en Saltillo, en el Congreso también se ventilan diferentes opiniones y sobre todo acciones a realizar. Así lo destaca la diputada Azucena Ramos, exponiendo que en este caso Axal, que es la empresa administradora de aguas aquí en Saltillo,
tiene utilidades alrededor de los 40 millones de pesos y pues obviamente dentro de esas acciones que hace ante el Congreso lanza un punto de acuerdo en donde pide una revisión incluyendo los aspectos administrativos, técnicos y otros que permitan pues poner en evidencia el trabajo que realiza Aguas de Saltillo, entre lo que se encuentran precisamente la información en torno a lo que ha sido el abatimiento de los pozos abastecedores de agua, la ubicación de los nuevos y el programa que se tiene para adquirir los derechos de explotación. Así lo destaca la diputada Ramos, demandando también que se haga público el programa de inversión para la explotación de las nuevas fuentes de abastecimiento de agua, como la extracción y conducción que garantice un abasto suficiente para las necesidades de la industria y la población. Y pues obviamente también el ayuntamiento deberá de informar de las medidas que se tomarán para terminar con los cobros excesivos e injustificados y la estrategia para garantizar un suministro estable en lo que es del vital líquido. Y por otra parte también pues haya causado mucho revuelo que elementos del Grupo Especial Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado han sido señalados como presuntos responsables de torturar y asesinar a un hombre que fue detenido el día de ayer en la tarde en una camioneta robada, que tras la persecución pues se dio una balacera, de los cuales pues 3 maleantes lograron huir. Y ahora el occiso, de nombre Pedro Iván González García, de 26 años, falleció 4 horas después de su detención. Y esto fue pues debido a que los agentes lo detuvieron, desencadenando su muerte, ya que no se percataron que la persona se encontraba herida, la cual pues terminó perdiendo la vida por desangrado. Y esto así lo destaca un comunicado que realiza la propia Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Y bueno, pues esto es parte de lo que se vive continuamente cuando hay detenciones por cualquier orden de gobierno, ya sea municipal, estatal o federal. Siempre prevalece ante todo pues la tortura, la falta de calidad, de profesionalización de los elementos, así como también pues obviamente si estos señores no se dieron cuenta de que esta persona estaba herida, cómo lo llevan ante un ministerio público cuando está desangrándose. Y esa es una de las causas en las cuales le hizo perder la vida. Ahí pues esperamos también que en este sentido las acciones y las diferentes mejoras y sobre todo modificaciones a las leyes que está emitiendo el gobernador del estado, Rubén Moreira Valdés, pues tomen cartas en el asunto y sobre todo pues que haya mayor información y sobre todo mejor calidad en las personas encargadas de impartir justicia, ya que pues aunque haya sido o se haya cometido un delito, no deja de ser una pérdida humana la que se ha ido en este sentido. Pero bueno, eso está en manos de las autoridades y sobre todo ahí tendrán mucho que decir el procurador de justicia y sobre todo estos elementos, que excusas puede haber muchas, pero realmente sí es reprobable la violencia que ellos mismos generan cuando detienen a diferentes personas, ya que así queda demostrado que están violando sus propios derechos humanos. Por otra parte, también hablando de seguridad, pues el día de ayer se desató pues un tremendo pánico, cuando menos que en 2 ocasiones reportaron que personas vestidas de payasos, monjas y obviamente están relacionadas estas personas con traficantes de órganos, pretendiendo plagiar a menores de edad en diferentes puntos de la ciudad. Uno de los casos es
fue denunciado por una madre de familia de la escuela Oscar Pérez, que está ubicada en la 23 de noviembre, que se encuentra al sur de esta ciudad de Saltillo, lo cual originó, pues obviamente, la movilización de las diferentes autoridades. Y en ese sentido, autoridades escolares y policías reportaron que cerca de las 12 horas un payaso y una monja rondaban el lugar. Sin embargo, no se logró ninguna detención. También por ahí hay otro colegio, hay otro, creo que jardín de niños, que es el Jardín de Niños Ricardo Flores Magón, en donde también las madres de familia están muy alertadas y sobre todo asustadas ante estos sucesos, tomando en cuenta o en consideración los hechos ocurridos. Sin embargo, los padres de familia, pues preocupados ante estas denuncias, se amotinan en las escuelas solicitando mayor seguridad ante las direcciones de las mismas, maestros y sobre todo las personas administrativas que laboran en los diferentes centros educativos. En este sentido, pues mucho habrá que hablar, mucho habrá que decir, tanto por parte de las autoridades policíacas como también por parte de la Secretaría de Educación Pública aquí en Coahuila, ya que obviamente mientras estén los infantes dentro de las instituciones, sí es responsabilidad brindarles seguridad. Sin embargo, también es responsabilidad de los padres de familia acudir en tiempo y forma a la hora de retirarlos de dichos edificios educativos, ya que se dan casos en que muchas veces los menores permanecen mucho más tiempo dentro de las instituciones debido a que los padres no van oportunamente o a tiempo a recogerlos. Entonces hay mucho que hacer y mucho que hablar, y sobre todo habrá muchas acciones que deberán tomarse en cuenta. En este sentido, cabe destacar que sería muy interesante que en las escuelas, sobre todo de los niveles de preprimaria y primaria, se tenga presente las diferentes cartografías de las personas autorizadas para recoger a los infantes. Esto quiere decir que deberá de haber una verdadera coordinación entre lo que viene siendo las autoridades educativas y sobre todo del plantel y los padres de familia, y cada quien asumir las responsabilidades que les corresponden, ya que realmente pues no se puede hacer todo con una sola persona, sino aquí se trata de una verdadera coordinación que se tiene que hacer en función de las pues actividades ilícitas que se han destacado en estas últimas horas, sino que se deben de tomar pues medidas precautorias eficaces y evitar que los menores puedan ser presa de este tipo de delitos. Y sobre todo, pues un llamado a los padres de familia que realmente acudan a tiempo a recoger a sus hijos y no dejarlos, como también se dan casos que muchas veces el hermanito mayor que está en otro grado superior ya de primaria recoge al hermanito menor de 3 años, en donde recae una responsabilidad de todas formas en otro menor de edad, lo cual también es reprobable, ya que por las condiciones de seguridad que se viven, creemos y pensamos que debe de ser un adulto quien deba de recogerlos. Claro, muchas veces la ocupación de los padres no permite hacer este tipo de acciones. Sin embargo, pues algo tendrá que hacerse, ya que es la única forma en que podrían no realmente eliminar el factor riesgo, pero sí cuando menos es tener el respaldo de un adulto a la hora de recoger a sus hijos o a sus encargados de recoger. O sea, son varios factores que se tienen que analizar, y pues en ese sentido también mucho tendrá que hablar
el secretario de Educación Pública en el estado, Jesús Ochoa Galindo, en donde pues también no ha quedado muy bien parado en relación a las declaraciones o en relación a lo que se ha ventilado por parte de la Secretaría de Educación Pública Federal, dadas las anomalías que se presentan en las nóminas, y sobre todo esto viene también a relucir el censo que provocó o que generó la federación con el objeto de tener un listado real de los educandos, o en este caso de los maestros, ya que desgraciadamente se desconocen a ciencia cierta la cantidad y la calidad de las personas que están impartiendo educación, y sobre todo de los sueldos que ellos mismos han venido devengando. En este sentido, también cabe destacar que pues por ahí tenemos una información en donde ha habido varias escuelas que han dicho que el censo no fue más que un papelito más a llenar, ya que las personas que supuestamente fueron consignadas o en las que se les delegó dicho censo, únicamente se dejaron llevar, fueron mensajeros a llevar los papeles a las diferentes escuelas y que fuesen llenados por los maestros, estando o no estando presentes, y que obviamente hubo personas que llenaron algunos documentos de dicho censo de algunos amigos o compañeros que prestaban sus servicios en las mismas, y obviamente esto da origen a que la veracidad del censo resulte con muchas anomalías. Y en ese sentido, pues si realmente se pretende tener una verdadera transparencia, será mucho lo que tenga que hablar el secretario de Educación Pública aquí en el estado de Coahuila, y sobre todo rendirle cuentas al gobernador del estado, Rubén Moreira Valdés, quien incansablemente ha buscado que se actúe con transparencia. Y en este sentido, pues sí, realmente por parte de su secretario de Educación Pública, pues está obteniendo pues fallas que dejan mucho que desear en relación a la transparencia o la falsedad de datos que le han sido proporcionados a la Secretaría de Educación Pública Federal. Y bueno, amigos cibernautas, ahí se las dejamos. Esperemos que ya muy pronto realmente se puedan corregir este tipo de anomalías, y no descartamos que la acción del gobernador será muy certera y muy eficaz para realmente pulir, o sobre todo también pues buscar quiénes han sido las personas que han falseado este tipo de datos y qué intereses tienen, cabiendo destacar también que mucho influyen los sindicatos del magisterio, mucho tienen que hablar también al respecto, ya que de alguna manera de ellos se desprenden pues todas y cada una de las plazas que son dadas en el estado, que ahora en la actualidad, también hablando de plazas, les podemos decir que ya está por tenerse este próximo 7 de julio el examen de oposición para lo que sería la aspiración a las nuevas plazas magisteriales, de los cuales sí me llama a mí en lo particular mucho la atención que dicho examen de oposición, sobre todo en la normal superior, ese examen, o para los aspirantes al examen, tengan que pagar la cantidad de 2,500 pesos. O sea, creo, y en un principio así lo dieron a conocer, que serían exámenes gratuitos, que serían exámenes que vienen de acuerdo a los planes y proyectos de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, quiere decir que por ahí hay otro gato encerrado. ¿De dónde o de quién? No lo sabemos. Puede ser, pues a lo mejor de la misma Secretaría de Educación, por recabar fondos, puede ser de la misma normal, en fin, o en su defecto que nos digan y nos den a conocer pues los documentos que validen el cobro que se les está haciendo a los aspirantes a obtener una plaza en el magisterio. Por otra parte, también es muy
alarmante esta situación, ya que pues realmente los exámenes de oposición deben de ser gratuitos según lo que se contempla en la ley, y obviamente evitar los manejos turbios que de alguna manera se tratan de evitar. Y ya con esto pues se está dando a conocer que no todo es color de rosa, como las autoridades federales lo han hecho notar, y también las estatales, ya que queda a la luz pública que estos exámenes de oposición tienen un costo de 2,500 pesos, y eso incluye también a los alumnos de la Escuela Normal Superior de aquí del estado de Coahuila. Eso es mucho que tendrán que informar las autoridades competentes. Y bueno, pues ya dentro de lo que es el ambiente político, les comentamos que el día de hoy, en punto de las 00:00 horas, los candidatos a las diferentes diputaciones locales de los diferentes partidos políticos inician de manera oficial la carrera por las curules en el estado, y por supuesto la ciudadanía pues espera leer, ver y escuchar en los medios de comunicación las descalificaciones, encuestas y nada de verdaderas propuestas legislativas de calidad y eficacia para una vida mejor. Y el otro dato curioso, pues que ya desde antes de que inicien dichas campañas, pues ya las encuestas andan floreciendo por todos lados, sobre todo allá en el municipio de Piedras Negras, en donde le dan la ventaja a una candidata priista, Sonia Villarreal, sobre un 46%. Bueno, con esas condiciones y precisamente con esta información y con esto que se deja llegar a los diferentes medios de comunicación, esto no es más que pues un perjuicio para los mismos partidos políticos, ya que obviamente consideramos que eso desmotiva a la gente a ir o acudir a las urnas, ya que anticipadamente ya están diciendo quién podría ser el ganador, y obviamente en ese sentido lo dicen tanto que al final dice, bueno, pues ya al final, ¿para qué voy a votar si ya va a ganar fulano de tal o fulana de tal? Entonces, amigos cibernautas, creo yo que en este sentido mucho hay que hacer en cuestión de democracia y en cuestión de política aquí en nuestro país. Los partidos políticos obviamente siempre le apuestan a la encuestitis, así le llamamos o así le decimos nosotros, porque llueven encuestas por todos lados, de las cuales obviamente hay unas que sí son autorizadas y otras que no son autorizadas por los institutos, en este caso por el IEPEC, Instituto Estatal y de Participación Ciudadana, o Instituto Estatal Electoral, en donde realmente son empresas registradas quienes realizan este tipo de encuestas, pero según tengo entendido, son las que se realizan en el día y en el momento de las elecciones. Sin embargo, pues aquí habrá mucho que hablar y mucho que decir, y sobre todo habrá mucho que pulir si es que van a modificar la nueva ley o la ley electoral que por ahora prevalece en el estado de Coahuila. Y obviamente también hay un dato muy curioso hablando de diputados, senadores y obviamente diputados locales, en algo que publicó precisamente el periódico El Financiero hace unos días. Fíjese usted, amable cibernauta, el nivel escolar que tienen los 500 diputados en nuestro país. 2 tienen primaria, 5 secundaria, 10 preparatoria, 23 son ingenieros, 8 son médicos, 225 son licenciados, 14 tienen posgrado, 117 tienen maestría, 24 tienen doctorados y 72 tienen carreras truncas en diferentes carreras, porque pueden ser licenciatura o ingeniería. Eso es lo que compone la Cámara de Diputados. Ahora, a nivel de senadores, le podemos decir, existe uno que tiene primaria,
únicamente, otros secundaria, 3 preparatoria, 66 son licenciados, 42 tienen maestrías y 9 tienen doctorado, y 6 de los senadores también tienen carreras truncas, ya sea en ingeniería o en licenciaturas. Y bien, pues esa es y aquí queda lo que es la pregunta obligada. ¿Tendrán estas personas en verdad una visión y capacidad para decidir el rumbo de nuestro país? Y sobre todo, aprobar o reprobar las reformas políticas que tienen pendientes, entre ellas la energética. Ahí se lo dejamos a ustedes, amables cibernautas. Y bien, pues cuando ya son las 2 de la tarde con 1 minuto, pues les deseamos muy buen provecho y hasta la próxima.